Si me permiten, voy a leer rápidamente la semblanza de la doctora Aurora. Ella estudió biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es doctora en Ciencias, Biología, por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja como profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en arqueobotánica y ha participado en las investigaciones de diferentes sitios de ocupación humana en el pasado en México. En los últimos años ha estudiado el contenido botánico de las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan y corrobora la relevancia ceremonial de varias plantas, entre las que se tienen elementos alimenticios, agrícolas, aromáticos y de filiación acuática, por citar algunas. Es autora de 6 libros, ha coordinado la publicación de otros 3 y tiene más de 60 artículos científicos y de divulgación. Dirige el proyecto Excerpta, Arqueobotánica, Herencia Cultural de México, colección de los restos vegetales arqueológicos resguardados en la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico de Lina. Pues, sin más, ya tenemos aquí su presentación y si le damos la palabra a la doctora. Bueno, sí. Primero quiero agradecer a los organizadores de este extraordinario homenaje en reconocimiento a la doctora Broda, a su labor académica y docente y sobre todo a su interés por fundamentar la investigación interdisciplinaria en el área de la etnohistoria y siempre ligada con el medio ecológico y el ciclo agrícola del maíz. La ponencia que voy a exponer a ustedes se llama Ofrendas de hoy por la lluvia y de ayer por las primicias de la milpa. La que sigue, por favor. En esta ponencia, el objetivo es difundir el ritual de petición de lluvias en Temalacatzingo, Guerrero, que se lleva a cabo en abril, el 24, los preparativos, y suben al cerro el 25 en la madrugada para honrarlo como entidad divina del agua representada en la Santa Cruz. La que sigue, bueno, además de exponerles este trabajo de petición de lluvias, hablo de manera general de mis observaciones con relación al uso del yautli como planta ceremonial ligada. Ya está hablando. Sí. Con la producción Pero te llegas a... de los primeros frutos de la milpa. Bueno, sí dice algo, pero... Y al final muestro a ustedes algunas de las ofrendas del Templo Mayor en donde hemos registrado al pericón como elemento ritual de algunas de las ofrendas. Aquí tenemos a Temalacatzingo, Guerrero, que es una comunidad náhuatl de vegetación de selva baja caducifolia con elementos dispersos de encino. Y la que sigue, el cerro Quiautepec, donde se encuentra el altar de la Santa Cruz, y que se localiza dentro de un corral guardiado de piedras y que en su interior recrea los cerros en forma de montones de piedras que incluyen el volcán Popocatépetl y las principales montañas de la región. Se trata de un ritual organizado por las mayordomías de tal manera que se reúnen el 24 de abril para preparar la promesa que van a entregar a la Santa Cruz. Entonces, vemos a la gente trabajando en la elaboración de cadenas de flores de cacalozóchil, de la gente preparando los tamales nejos que van a ser envueltos en hojas de la mata de maíz. La que sigue, por favor. También vemos
a unas, bueno, entonces hay personas sacrificando a los animales para obtener la sangre, que es una de las materiales preciados de ofrenda, igual que sus corazones. Y en el caso del guajolote también colectan las plumas para entregarlas como promesa. La que sigue, por favor. La que sigue. No me oyen. Ah, bueno, sí. Del guajolote extraen también el buche. Lo inflan como globo porque va a ser la herramienta para anunciar la lluvia por parte de los angelitos. Se ve a la gente moliendo los chiles para preparar la comida ritual de los moles rojos o verdes. Y algo muy peculiar en esta ofrenda es la preparación de masa de amaranto, semillas que son asadas, molidas en el metate y que sirven para configurar una serie de figuras, entre ellas los ángeles, que son elementos miniatura, y mucha diversidad de animales del agua, además del granizo, de los cerros, de las estrellas, etcétera. Estas figuras de amaranto las preparan al amparo del copal, del humo del copal. La ofrenda es entregada a la Santa Cruz a las 3 de la mañana, que empieza la peregrinación a el adoratorio, y el especialista ritual entrega cada uno de los dones que prepararon, lo ofrece al sol y a los 4 rumbos y dicta un discurso náhuatl de petición de la lluvia, porque es hora, bueno, es tiempo de sembrar. La ofrenda, cuando empieza a salir el sol, recogen todo el copal que habían ofrendado y lo queman. ¿Puedes regresarte tantito para ver la nube de humo negro que va formando el copal y que de alguna manera recrea las nubes que vienen cargadas de lluvia y que simulan tormenta? Mientras esto sucede conforme va emergiendo el sol, y mientras organizan un rosario católico. La que sigue, por favor. Después, mientras está el rosario católico, se ve a unas personas colectando ramas de ahuehuete, con las cuales forman racimos de ramillas del mismo, igual que coronas. Estos racimos de ramillas de ahuehuete y las coronas van a ser el atavío de los danzantes del teponaztle, quienes llevan en una mano una figura antropomorfa, una figura de amaranto, y en la otra el ramo de ahuehuete, además de llevar su corona. Inician ¿te regresas, por favor? Inician la danza más atrás, la danza del teponaztle, que es una especie de carrera en torno al altar de la Santa Cruz, en donde hay un verdugo que va a matar a cada una de las figuras de amaranto y termina sacrificando a la gran serpiente, que en cierta manera es la recreación del cerro, de las entidades de la lluvia que tienen que ir al mar, de acuerdo con la doctora Neff, para cargarse del agua y traerla a la parcela y que tengamos nuestra producción de maíz adecuada. En esta danza sacrifican a todas las figuras de amaranto, que recuerdan que en la época prehispánica
en las festividades de las veintenas dedicadas a determinados dioses, por ejemplo a Huitzilopochtli, a los dioses de la lluvia, al dios del fuego, los recreaban en masa de amaranto que llamaban Tzoali, los solemnizaban, ofrendaban y sacrificaban para al final ser repartidos entre los oferentes como carne y huesos de la divinidad. Aquí sucede algo similar. Los niños consumen la figura de amaranto que les tocó llevar, pero antes sustraen las semillas de frijol y de maíz que quedaron sacralizadas por formar parte de la ofrenda y que van a garantizar una producción de maíz adecuada, conveniente. La que sigue. Después de esta danza del teponaztle, aquí vemos a los niños. Los niños son los principales protagonistas de esta danza y cabe señalar que existe un relato de la historia de la lluvia que pasa de los abuelos a los niños y que de alguna manera describe todo este proceso ritual de petición de lluvias. Al final, todos los dones que formaron parte de la ofrenda son, bueno, desde luego la comida ritual es consumida como desayuno por los oferentes y al final todos los dones que adornaban a la Santa Cruz son repartidos entre los oferentes, quienes los llevan a casa como algo sacro que va a garantizar el beneficio de las entidades divinas para con la milpa, la salud y en general todo lo de la familia. ¿Podrías regresarte tantito, por favor? Más, por favor. Más. Más. Aquí donde está ese agujero. Bien, después de que reparten todos los dones de la ofrenda entre los oferentes, los residuos de la misma son inhumados ante el humo de copal y se le rinde culto a la tierra. Esta ofrenda de alguna manera, como decía el doctor Gómez Martínez, son ofrendas que recrean el universo y representan los tres niveles del mismo, el celeste, la tierra y el inframundo, pero sobre todo son una recreación de la naturaleza en un evento de magia imitativa. Doy para que me des. Poquito antes de esta, por favor, donde viene del yautli, más antes, aquí. El yautli es una hierba que florece de manera especial durante el temporal. Se le utiliza de manera preferente como elemento ceremonial para festejar a la milpa y las primeras producciones de sus frutos. Se hacen cruces de la misma y se ponen en las esquinas de la milpa. Se hace un altar en el centro de la misma y se le da como ofrenda los primeros tamales de elote para que después los pueda consumir la gente. Este ritual de agradecimiento por las primicias de la milpa se observa en muchas localidades de habla náhuatl de Morelos, Puebla, Guerrero, en el mes de septiembre y de octubre, la que sigue, de tal manera que nosotros vemos
las iglesias donde festejan a San Miguel, repletas de adornos de yautli. Vemos también las iglesias donde festejan a San Francisco el 5 de octubre, también con muchísimas adornos de yautli, igual que en la fiesta de San Lucas el 18 de octubre, que en muchos lugares se entrega una ofrenda al cerro, a la Santa Cruz, por agradecimiento del temporal. El yautli es una planta herbácea que crece en los bosques templados de encinos y de pinos, y también está asociada como planta arbense y ruderal en muchos caminos de las selvas bajas caducifolias en la montaña de Guerrero. La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a la presencia del yautli arqueológico en algunas ofrendas del Templo Mayor. Se trata de una planta aromática con flores vistosas y de oblación que nos indican que el depósito de ofrenda se realizó en el temporal, y probablemente también nos indiquen que la milpa está exhibiendo sus primeros frutos. Las ofrendas que contienen copal son la ofrenda 100 que se encontró en el subsuelo del mayorazgo de Nava Chávez en la esquina de Guatemala con Argentina, enfrente de la plaza oeste del Templo Mayor de Tenochtitlan. Esta ofrenda pertenece a la 7ª temporada constructiva del templo y se encontró asociada con colibríes taxidermizados. Es una ofrenda dedicada a Huitzilopochtli. La siguiente ofrenda donde se encontraron semillas de yautli es la ofrenda de la Casa de las Águilas, que se llama 3X, en donde había una olla Tlaloc que contenía, además de semillas de frutos comestibles como la chía, el huautli, tenía yautli. La ofrenda 102, te regresas por favor tantito, también es un, más atrás, también es un, aquí, en el que la que sigue, también es un contexto de la 7ª temporada del Templo Mayor de Tenochtitlan, poco antes de que lleguen los españoles, y se trata de una caja de sillares que tenía una tapa con la impronta de una pluma de quetzal. Es una ofrenda muy rica en conservación de los materiales, principalmente de papel amate. Aquí tenemos un tocado que era de Tlaloc asociado con esta máscara de madera. Tenía figuras antropomorfas revestidas de amate y con su corazón de ramillas, una de árbol de ahuehuete y otra con ramillas de mezquite. Tenía diferentes artefactos de papel repletos de yautli. También tenía púas de maguey que conservan la base de la penca con la cual se puede manipular para el autosacrificio. Aquí están los conos de papel y su bandera, o bien esta especie de peto que estaba decorado. Venían las flores de pericón. Aquí tenemos una jícara con protuberancias en cuyo interior, además de semillas, había flores de pericón. Había
collares de conchas de oliva y también collares de cascabeles de cobre. Pero algo muy importante es esta estructura que los arqueólogos llamaron biombo y que estaba formado de unas láminas bolsa de papel amate unidas entre ellas con un carrizo y adornadas con conos llenos de flores de yautli. En la olla Tlaloc de esa misma ofrenda había flores y semillas de yautli. Había ramillas de yautli o pericón, la que sigue. Y bueno, ha sido una ofrenda que indudablemente fue depositada durante el temporal y que posiblemente puede ser relacionada con la producción de los elotes, del maíz tierno. Antes que esta, está la ofrenda 141, la cual se localizó en la porción oeste de la diosa Tlaltecutli. Antes que eso, antes que esta diapositiva está la ofrenda 141. Antes, por favor. Y en esa ofrenda había abundantes restos de flores de pericón y una vez más nos está mostrando que son contextos de ofrenda por el temporal. La que sigue es la ofrenda. Aprovecho para decirle que quedan 5 minutos. Sí, pero bueno, pero ha habido muchas interrupciones. Bueno, el hecho es que el Nevado de Toluca también nos muestra una ofrenda de pericón, unos restos de pericón arqueológicos asociados a un artefacto de copal. La temporalidad de este no se puede definir. Y bueno, aquí tenemos la iconografía donde aparecen unas flores que la doctora Dora Sierra asocia con el yautli y que están relacionadas con los dioses de la lluvia, la que sigue con Mayagüel, o bien en el Código Florentino podemos ver su ilustración. La que sigue, por favor. Bueno, ya les dije todo esto del yautli. Llegamos a las conclusiones, por favor. Aquí está, antes de los rituales expuestos recrean la naturaleza, muestran su renacer cíclico, condición del acopio, manejo, aprovechamiento y producción agrícola para el sustento, salud y economía de las poblaciones autóctonas. Festejos que según el pensamiento religioso mesoamericano obedecen a la interacción recíproca de dioses y humanos que habitan el cosmos. La unidad dioses, sociedades, propicia y mantiene el dinamismo, el equilibrio de la naturaleza y perpetúa la vida tras la muerte. La que sigue, por favor. La que sigue. Los rituales a las deidades por el agua, la producción de la milpa, de agradecimiento por la cosecha. Por favor, la anterior. Salud, vida. Expresan la tradición cultural de los nahuas, la recreación del propio medio ecológico y denotan la preservación cultural prehispánica reelaborada. Seguimos rindiendo culto a la lluvia y a las deidades les ofrecemos las muchas riquezas de la tierra mediante grandes y suntuosos festejos a los cerros, montes altos, cuevas y manantiales, deidades que ahora ensalzamos a nombre de la Santa Cruz de color azul como el agua. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Bravo, doctora. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la ponencia de la doctora Lourdes Báez. Usted tiene su presentación, ¿verdad, doctora? Pero un segundito, quiero enviarle un gran abrazo a la doctora Broda, Igualmente. gran maestra que Igualmente. de alguna manera ha propiciado que los trabajos que realizo tengan una mayor integración con el medio ecológico y con el pensamiento religioso de las sociedades autóctonas de este país. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Aurora. De eso se trata aquí, en esta reunión. Y saludos también. Ay, sí, Joana, qué gusto estar aquí. No sé si se pueda, si estén ya viendo la pantalla, porque yo no. Sí, ya. Ya se ve. Aquí ya. Ay, porque yo no la veo. Sí, pero aquí sí se ve perfecto. Bueno, pero Ah, ella bueno, ya necesita la ver. vi. Sí, ya. Bueno, pues Muy antes bien. que nada, Joana, estoy muy agradecida de que me hayan invitado a participar en este Por supuesto. homenaje tan merecido que te ofrecen. Y pues es un gusto participar con uno de los temas que tú me entusiasmaste a trabajar, ¿no? Porque yo trabajaba el puro ritual, pero no le había puesto como mucha atención a lo que serían las ofrendas. Y bueno, pues un abrazo muy, muy grande. Igualmente. Si el viernes estás por allá, yo estaré acompañando. Sí. En la Bueno, ENA, entonces, sí. pues voy a dar Yo inicio. creo que sí. Sí, gracias. No sé si ya Gracias. doy inicio Gracias. a mi ponencia o espero las instrucciones. Si me permite, doctora, puedo leer su semblanza rápido. Sí, cómo no, para que muchísimas veamos gracias y me da mucho su gusto ponencia saludarte para también. presentarla. Nuestra siguiente ponente es la doctora Lourdes Báez Cubero, con la ponencia Ofrendar para pagar las faltas, el costumbre de Ian Shuti entre los otomíes de Santana Huaytlalpan, Irán. La doctora Lourdes es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA, es miembro del SNI, investigadora de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también es curadora responsable de la Sala de los Nahuas del mismo recinto, y también de las colecciones etnográficas nahuas. Es profesora del posgrado de Historia y Etnohistoria de la ENA, y su trabajo de campo lo realiza actualmente entre los otomíes de Hidalgo y nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Entre sus publicaciones están los libros El juego de las alternancias, La vida y la muerte, Rituales del ciclo vital, Morir para vivir en Mesoamérica, Los pueblos indígenas de Hidalgo, Atlas etnográfico, así como varios ensayos, artículos en revistas científicas, capítulos de libros acerca de la ritualidad entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla y otomíes del oriente de Hidalgo. Sin más, doctora, muchas gracias, le damos la bienvenida. No, gracias a ustedes y pues felicidades por este evento, ha estado sumamente interesante y voy a dar principio a mi ponencia. Entre los otomíes orientales de Hidalgo, del pueblo de Santana Huaytlalpan, en el municipio de Tulancingo de Bravo, aquí está más o menos ubicado, a 12 kilómetros de la cabecera del Tulancingo, el culto a los difuntos ocupa la atención de sus habitantes en diversas temporadas del año y a distintos niveles. 3 veces al año se celebran costumbres domésticos dedicados a algunos difuntos familiares, aquellos que por circunstancias coyunturales se encuentran en situación delicada y que obligan a los hombres a brindarles complejos rituales para ofrecerles lo necesario para ir pagando sus faltas y con ello ayudarlos a alcanzar su destino final. Parte importante y esencial de todos estos costumbres es la realización de complejas ofrendas que forman parte de las dinámicas relacionales entre los hombres y las entidades extrahumanas para gestionar el pago de las faltas del difunto
a través de las acciones que ejecutan sus parientes vivos. Las ofrendas obsequiadas por los parientes del difunto en su nombre actúan como principios ordenadores del cosmos, pues en cada costumbre, estas oblaciones son coadyuvantes para que los difuntos repitan sus pasos en el mundo de los hombres, pero acorde a la lógica cosmológica para cumplir debidamente con las obligaciones hacia sus divinidades, las cuales no fueron concluidas cuando vivían en el mundo. Estas ofrendas forman parte de un sistema ritual dedicado a los difuntos en desgracia, aquellos que no han podido superar el espacio incómodo al que llegaron cuando dejaron el mundo humano, aún cuando ya cumplieron el tiempo establecido, que son 8 años bajo la tutela de Tzitu, el dueño del mundo y entidad asociada al fuego, figura muy relevante del panteón otomí, pero que muchos asocian con el diablo. Este sistema ritual está conformado por 3 tipos de costumbres que tienen como uno de los actores principales a un difunto, miembro de un grupo parental, cuyo principal propósito es resarcir las faltas cometidas por el difunto cuando éste formaba parte de la comunidad de los vivos. Faltas que no se alcanzaron a pagar en vida, pues los hombres a su paso por el mundo siempre cometen infracciones que deben saldar con ofrendas que satisfagan a las entidades. Las faltas no se refieren a lo que para la Iglesia Católica serían los pecados, sino que se trata de conductas que no son del agrado de las entidades extrahumanas. Incluso una muerte anticipada, accidental, se considera una mala muerte, pues esta persona que falleció no cumplió en tiempo y forma con su ciclo de vida en el mundo. Esto coloca al difunto en la categoría de muerto en desgracia, aunque éste no sea responsable de su fallecimiento. El mayor peligro con esta categoría de fallecidos es que como aún no se incorporan al grupo de ancestros que participan activamente en la reproducción social comunitaria, se mantienen en un espacio liminal, con lo cual, por su ira contenida y al no poder salir del lugar en donde se encuentran, pueden causar daño a sus parientes más cercanos. Esto ocurre cuando el difunto envía una enfermedad a un familiar cercano para atraer la atención y con ello solicitar a sus parientes la ejecución de sus costumbres y así poder cumplir debidamente con sus responsabilidades contraídas en vida y pagar por estas faltas que se han acumulado. En la actualidad, para los otomíes orientales, el pago implica retribuir a las entidades extrahumanas lo que éstas brindaron al fallecido cuando vivía en el mundo, es decir, todos los bienes necesarios para su reproducción, salud, la obtención de buenas cosechas, lluvia suficiente. A propósito de las faltas, un prestigioso Badi me dijo alguna vez, todos cometemos faltas desde que nacemos. Por ejemplo, vea usted, hasta un recién nacido cuando mama, ya está cometiendo faltas. En este tenor resulta complicado para cualquier hombre que alcance a pagar todas las faltas que infringió a lo largo de su paso por el mundo. Es así que todos los difuntos en algún momento causan enfermedades a sus parientes y por tanto, estos deben ofrecer costumbres a su nombre, a las divinidades rectoras de su vida para cumplir con esta responsabilidad pendiente y también, si se cumple debidamente, la enfermedad enviada a su familiar será eliminada cuando se concluya eficazmente con los 3 tipos de costumbres. Pero no se trata solo de pagar la deuda contraída en vida. En términos de Moss, el sentido contractual de la ofrenda no se agota. Por ello, los hombres nunca acaban de cumplir con el pago a las divinidades, siempre estarán en deuda. Cuando una persona fallece, también me decía otro Badi, antes de irse a un destino determinado, deben presentarse ante Dios y al diablo, a la oficina que ambos comparten, y sentados en sus respectivos escritorios, uno enfrente del otro, le dicen, a ver, estas son tus faltas, esta es tu lista, mostrando un papel con una larga lista de faltas cometidas en vida.
que aún no se han pagado. Y añaden, entonces te vas conmigo, dice Zitu el diablo. El recién fallecido siempre trata de explicar que no tiene fallas, pero sus argumentos no son escuchados y el dueño del mundo de abajo se lo lleva al Nitu, es decir, al inframundo, donde deberá permanecer 8 años para pagar por las faltas cometidas a lo largo de su vida. Esta situación da lugar a que el difunto, cuando cumple los 8 años en ese mundo lúgubre, incómodo, como en una cárcel, me decía el Badi, envíe una enfermedad a un pariente, que generalmente es o un niño que no ha completado su desarrollo o un adulto que ya tiene algunos padecimientos. Cuando la familia consulta a distintos especialistas, hay a veces, algún Badi le puede diagnosticar que la enfermedad fue provocada por un difunto familiar. Esto implica que será necesario la realización de los 3 costumbres, Arshoshtu, Pondi y Lanjudi, y que deberán llevarse a cabo en ese orden. Con estos 3 costumbres, estas son imágenes de algunos de estos costumbres. Con estas 3 costumbres, el difunto recorre los espacios y eventos más significativos por los que transitó a lo largo de su vida, pero empezando por el último evento, su fallecimiento y confinamiento bajo la tutela de Zitu, para terminar en el panteón con sus segundas exequias. En esta ponencia solo me voy a referir a este último costumbre, Lanjuti. Después de haberse realizado en un periodo ideal de 5 años, los 2 costumbres, Arshoshtu y Pondi, este último durante 4 años seguidos, el último costumbre se lleva a cabo a mediados de octubre, es decir, el 18 de octubre, que para los otomíes, que se celebra a San Lucas, es el santo, digamos, de los difuntos en desgracia. Esta temporada coincide con el término de la cosecha y es cuando la tierra empieza su periodo de reposo. Por tanto, son necesarias las fuerzas energizantes para brindarle a esta el poder regenerador. Resulta significativo que la palabra yuti tenga como una de sus traducciones la de secas, por lo cual este costumbre tiene en términos simbólicos el propósito de infundir la fuerza regeneradora para que las semillas guardadas en el interior de la tierra adquieran un poder fertilizante. Este objetivo es muy evidente por el tipo de ofrendas que se preparan y por los destinatarios a quienes van dirigidas. En los anteriores costumbres, las fechas en las que se llevaban a cabo también tienen una asociación con momentos críticos del calendario agrícola, si lo pueden ver aquí en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, en Arshoshtu, debe realizarse 15 días antes del miércoles de ceniza, momento importante del carnaval y que marca el inicio de la temporada de siembra. Por su parte, Pondi, plantar la cruz, tiene lugar durante el mes de mayo, fecha muy relevante en el calendario católico y agrícola con la celebración a la Santa Cruz, y es el tiempo de las peticiones de lluvias. Con 8 días de anticipación a la entrega de las ofrendas, los miembros cercanos de la familia del difunto, al que se dedica el costumbre, inician los preparativos del mismo, bajo la coordinación de él o la Badi, que además es quien ha establecido comunicación previa con el difunto para que éste dialogue con su familia y le exprese sus deseos para su costumbre. Para este encuentro, el Badi utiliza la Santa Rosa, es decir, la cannabis, para favorecer la comunicación, la consume mezclada con agua y pocos minutos después de haberla comido, el difunto llega al cuerpo del Badi y durante el diálogo del difunto y sus familiares, él les va enumerando todas las cosas que debe ofrendar y a quiénes. Todo se va anotando, pues las ofrendas deben ser precisas en objeto y en número. Un aspecto fundamental de esta costumbre es el espacio. Aquí tenemos un oratorio. Este es un oratorio comunitario, pero debe llevarse a cabo en el oratorio dedicado al fuego
o la lumbre, como dicen los otomíes, nombrado como Musti, que significa divinidad del fuego. Este tipo de oratorios son propiedad de familias y siempre se ubican en un espacio que comparten con otro oratorio un poco más grande dedicado a algún santo católico del que la familia sea devota. Comparten un solo terreno al lado de la vivienda de la familia. Se puede decir que son oratorios de linaje, Tagunja, porque pertenecen a un grupo familiar. En Santana, Huitlalpan, hay varios oratorios de este tipo. La ofrenda se dedica, además del difunto, al dueño o espíritu del fuego, Shita Zivi, venerable ancestro fuego o lumbre, como dicen los otomíes. De hecho, todo el costumbre y la preparación se lleva a cabo en este oratorio, que es una pequeña construcción que tiene como única figura, bueno, acá atrás se ve, acá atrás está el recorte del fuego, y aquí en este soporte se coloca el tambor, que digamos es el símbolo del fuego, de que se asocia también con Situ, ¿no? Y lo único que tiene es que en este cuadrante es de tierra, esta parte no tiene cemento, y aquí es donde se van a enterrar las ofrendas, los animales que se sacrifican. Con 8 días de antelación, la familia y amistades cercanas se reúnen en este oratorio que se llama Musti, y lo primero que empiezan a preparar son los recortes, ¿no? El recorte del difunto, es decir, tsutsaki, ¿no? Aquí se ven sería esta como la lumbre, ¿no? También se prepara la casa, esta construcción, bueno, apenas si se ve, es una estructura de madera que se forra de pasto, y esta es la casa del difunto. Ahí se va a colocar el espíritu del difunto adentro de una canasta, ¿no? Y también se preparan bueno, aquí el difunto pidió 36 platos con agua, y estas son serpientes, serpientes recortadas en papel, serpientes de agua, ¿no? Bueno, son 36 platos que se distribuyen por toda esta parte. También, bueno, ya dije, se recorta esto, y desde el inicio de la preparación de toda la ofrenda, el Badi y la familia más cercana del difunto permanecerán todo el tiempo en el oratorio, de día preparando la ofrenda y de noche velando al difunto. Es decir, se repite la secuencia que tuvo lugar cuando falleció, en específico el periodo de novenario, ¿no? Los días siguientes, el Badi va a recortar cientos de figuras de papel, figuras en amate, y es una operación que únicamente realiza el especialista ritual, ya que es una acción delicada. El resto de objetos, de ropa, en fin, todos los accesorios de la ofrenda serán elaborados por las personas invitadas. Toda la preparación debe acompañarse por música de costumbre, interpretada con violín y guitarra, además de la presencia del sahumador, que permanecerá siempre encendido. Antes de proceder con toda la preparación, en cuanto se toma posesión del espacio, el oratorio es cubierto por una lona, de modo que se deje apenas un espacio para ingresar. El oratorio se convierte en un espacio inframundano, y como tal se debe restringir el ingreso solo a quienes se invite a participar en la elaboración de la ofrenda. Como el oratorio es un espacio delicado, todos los que ingresen antes de entrar deben hacerse una limpia con carbón encendido y ramas silvestres del Cerro Napateco, que como este oratorio es un espacio que pertenece a Situ. Con esta limpia o contralimpia se produce una transformación ontológica en las personas
aquí está el cerro, para poder ingresar al oratorio sin generar conflictos con las entidades rectoras del inframundo, sobre todo con el fuego. Esta acción transformadora ocasiona que las personas puedan convertirse temporalmente en sujetos inframundanos y en esta condición de alteridad, poder trabajar libremente en la elaboración de todo lo de la ofrenda. Expongo ahora qué objetos corresponden a cada uno de los destinatarios de la ofrenda. Tenemos 4 destinatarios: el fuego, el agua, el difunto y el tambor. Para el agua se entregan 8 canastas y cada una debe contener lo siguiente: el recorte de papel del espíritu Tsaki de la divinidad del agua, Mute se llama. Con tela se confeccionan sus faldas, su keshkemel en colores azul y verde. También las fajas, aquí medio se ve la lana, elaborados con lana teñida en diversos colores. También, ¿cómo se llama? Aretes, collares, anillos. También se recortan serpientes de agua en papel de china color verde, sus cobijas de papel en color recortado en papel blanco, una jícara pequeña en color rojo, una taza pequeña de plástico, una escobeta, aguja, hilo, jabón, dulces, chicles, galletas, frutas diversas, un huevo de pato, una nube recortada en papel color blanco, trozos de copal, su malacate, su peine, su espejo, también flores blancas 4, 2 velas, un rosario de flores y una botellita de resino. Más o menos todo esto es lo que conforma la canasta de la dueña del agua. Para el fuego se entregan 5 ollas de barro y cada una contiene recortes en papel de color blanco del espíritu del fuego. Serán 10 fajos con 8 figuras cada una de color blanco, 10 fajos de recortes en amate también del espíritu del fuego. Los recortes en papel amate representan entidades del inframundo, muchas veces nefastas. También se le entregan dulces, galletas, ramas de citronela, rosario de flores, lana trenzada en diversos colores, huevos de guajolota que se ponen uno en cada una de las 4 ollas. La última olla lleva un guajolotito recién nacido. Ahí se ve más o menos. Y también ellos le llaman una cobija, que es esta, de papel recortado en color blanco. Siempre todas las ofrendas llevan este recorte. Aquí está las ollas. Estas ollas se van a enterrar enfrente del altar, digamos, del fuego. Así queda más o menos. Bueno, para el difunto. Al difunto se entrega también una canasta que contiene el recorte en papel blanco del espíritu del difunto, Tsutsaki, y se le viste con ropa en miniatura. Una camisa y pantalón de manta blanca, 2 cotones como el que ven aquí de lana en miniatura, una cobija, por aquí se ve la cobijita también en lana, y sus objetos sus objetos de trabajo: un ayate de isla en miniatura, sombrero, zapatos, pañuelo, un paliacate en color negro, una botella pequeña de tequila, con su vasito, refrescos, cigarros, una libreta y un lapicero, un peine, un espejo, jabón, sus instrumentos en miniatura para el campo, y en barro se modelan
los animales con los que él trabajaba, un perro, un caballo, un toro y una vaca. Además, cuando se lleva al panteón la ofrenda, además de esta canasta, se llevan también 40 fajos de recortes de papel amate del espíritu de los aires en color blanco y también 40 fajos en amate. Cada fajo lleva 8 recortes y se amarran con su cobija. También, bueno, aquí está vistiendo esta sería la figura del difunto vestida. Y también se viste al tambor asociado al fuego. Este tambor permanece siempre en este oratorio. Para vestirlo se colocan 8 cuadrados de tela de distintos colores. Se recortan 8 camas de papel blanco, que son estas camas. Se recorta, se le pone lana encima para vestirlo y se recorta 2 hileras de figuras antropomorfas, una en papel blanco y otra hilera de 12 figuras en amate. Se rodea con estas lana trenzada en colores, en blanco y negro y otra en blanco. Y desde un principio se llevan 2 guajolotes que van a estar toda una semana en el oratorio. Uno de ellos será sacrificado el día del costumbre, el último día, y el otro será dado como pago a los difuntos, a los padrinos del difunto. El último día, digamos, a los 8 días de haber empezado la preparación de la ofrenda, con todo ya listo, tiene lugar el costumbre, es decir, la entrega de las ofrendas. Antes, digamos, de empezar el costumbre, ese recorte del fuego, como ellos le dicen su foto, esto que se ve acá atrás, se pega en un hule color verde y se pega a la pared, digamos, en esta pared que está en el altar, ¿no? Y empieza el costumbre, la casa del difunto se desarma y se guardan los palos y el pasto en un costal. A cada asistente se le entrega alguna de las cosas de la ofrenda para bailar y que serán las que van a acompañar el espíritu del difunto en su camino hacia el panteón, ¿no? Es decir, las 8 canastas, los floreros, las veladoras, el sahumador, o sea, con todos estos elementos se bailan más o menos cerca de las 12 de la noche, se bailan los sones, 8 sones hacia un lado y 8 sones hacia el otro, se baila también afuera del oratorio. El badi es el que carga el tambor y el que lo toca y al mismo tiempo suena un silbato. Y la canasta con el espíritu del difunto se le da al hijo mayor. Al terminar de bailar cerca de las 12 de la medianoche, antes de que se lleven las ofrendas al panteón, el badi hace una lectura, aquí se ve más o menos el plato, hace una lectura con trozos de sahumerio sobre agua para conocer si el difunto está satisfecho con lo que se ha realizado. Los sahumerios que coloca trozos pequeños de sahumerio tienen que irse al centro si la respuesta es afirmativa. Enseguida, digamos, el grupo se reparte toda la ofrenda. Unas personas se llevan las 8 canastas a 8 pozos de agua que ya están definidos y el grupo mayor que queda se dirige al panteón con la ofrenda para el difunto. El recorrido se hace a pie, se hace una parada frente a la iglesia donde el campanero toca las campanas. En el panteón, cuando llegan al panteón, ya está listo un hoyo que se cavó para recibir la ofrenda y se van introduciendo todos los objetos, empezando por la canasta con el espíritu del difunto, las figuras recortadas en papel blanco, las de amate, la comida, la bebida,
Se vuelve a cubrir de tierra y se dejan flores, veladoras y un sahumador. Al regreso al oratorio de madrugada, se reparte algo de comida y bebida y el Badi hace nuevamente una lectura de los trozos de sahumerio. En el último costumbre que presencié apenas hace pues prácticamente un mes o menos de un mes, al terminar la lectura del sahumerio, el difunto empezó a cantar a través del cuerpo del Badi, estaba muy satisfecho y decía cantando que ya había salido del Nitu y que iba camino a su última morada. Ya había saldado sus faltas. Y bueno, aquí termino. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy interesante. Comentábamos que vamos a seguir con la ponencia del maestro Gastón Macín Pérez, titulada La construcción del cosmos en las ofrendas totonacas. Y bueno, en lo que sube su presentación, voy a leer su reseña. Es licenciado en Antropología Física por la ENA y maestro en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Ha trabajado en varios proyectos, entre ellos etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio de Lina, en el equipo Huasteca, antropología e historia de la región Náhuatl en el norte de Guerrero, en la Coordinación Nacional de Antropología y la ENA, investigador colaborador en el proyecto Consortium for the Analysis of the Diversity and Evolution of Latin America, a cargo del University College de London, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de asignatura de las licenciaturas en Antropología Social, Antropología Física y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha impartido materias sobre etnografía de México, sociedad y cultura prehispánica, metodología de la investigación social, mito, rito y religión y teorías de la cultura, además de cursos optativos sobre interdisciplina en antropología e historia y etnografía de las ofrendas de tradición mesoamericana. La mayor parte de sus investigaciones han sido realizadas en poblaciones indígenas contemporáneas de la Sierra Norte de Puebla, norte de Veracruz y pueblos originarios de la Ciudad de México. Ha publicado en revistas especializadas, nacionales e internacionales, sobre temas que incluyen la genética de poblaciones, antropología de la sexualidad, costumbres funerarias de poblaciones prehispánicas, estudios sobre la discapacidad, salud de las poblaciones indígenas a través de la alimentación y cosmovisión indígena, entre otros. Actualmente es responsable del programa de tutorías para las licenciaturas de la ENA y coordinador del Observatorio Coyuntural Antropológico que está ofreciendo este homenaje a la doctora Broda. Y pues sin más, le damos la palabra al maestro. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, nada más voy a comenzar y no sé si se escucha bien en Zoom. Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, voy a comenzar. Bueno, para iniciar, quiero pues agradecer a la doctora Giovanna Broda por todo lo que hemos aprendido de ella. Y nada más para comenzar, pues quiero decir que mis primeros acercamientos al estudio de las ofrendas comenzaron precisamente cuando realicé mi tesis de licenciatura y que fue entonces cuando leí por primera vez los textos de la doctora Giovanna Broda. En dicha tesis yo me encontré con una serie de datos etnográficos que me fueron difíciles de interpretar debido a que mi formación como antropólogo físico me llevaba mucho hacia otro tipo de lecturas. Bueno, yo en el año 2013 me integré al taller Organización Social y Cosmovisiones Prehispánicas a cargo de la doctora, seminario que se dedica principalmente al estudio de la cosmovisión tanto de sociedades prehispánicas así como de pueblos contemporáneos desde un enfoque interdisciplinario y una perspectiva comparativa. Dentro de los temas que se estudian en este seminario, pues se encuentran de las ofrendas en la ritualidad indígena mesoamericana, y muchos de los resultados de estos estudios pues se encuentran en varios volúmenes, pero principalmente en uno colectivo que se llama Convocar a los Dioses, Ofrendas Mesoamericanas, Estudios Antropológicos, Históricos y Comparativos, que fue básicamente la Biblia para mis estudios de ofrendas en aquel momento.
Yo en esta presente ponencia voy a exponer un acercamiento a la cosmovisión que tienen los pueblos totonacos que habitan la Sierra Norte de Puebla en torno a las concepciones sobre el territorio y su relación con las ofrendas, los cuales son concebidos a partir de un sistema de creencias que encuentran su arraigo en los conocimientos devenidos de la observación de su entorno, así como el estrecho vínculo establecido con los ciclos meteorológicos. Para ello, el concepto de cosmovisión formulado por Joana Broda se materializa al estudiar la forma particular en la que los totonacos ven y entienden el mundo. Es a partir de esa visión del mundo, por medio de la cual van construyendo una serie de mitos y de rituales con los cuales explican y tratan de establecer un control sobre él. De tal forma, las concepciones que tienen del territorio y dependiendo del paisaje, se van a ir manifestando en múltiples formas al interior de la vida social de los grupos indígenas que habitan la región. La forma que los totonacos, la forma en que ellos conciben el entorno en el que habitan, constituye la base primordial para la representación de los ámbitos espaciales al interior de su cosmovisión. Pongo esta imagen que obtuve de un texto de Isabel Kelly de 1966 que se me hace bastante interesante y que creo que responde mucho a lo que yo he encontrado en la etnografía. Y aquí como arquetipo primordial se encuentra la noción de que el universo corresponde a una planicie de forma cuadrada que se encuentra sentada sobre el agua. Alan Ichon refiere que la Tierra tiene la forma circular de comal, se rodea de agua por todas partes y la esfera celeste que la cubre se compara a la bóveda de un horno perforado por una infinidad de agujeros que son las estrellas. Por debajo de esto se encuentra el Calinín. El Calinín es la región a donde van las almas de los difuntos, el inframundo, y que se encuentra conectada con el mundo de los vivos a través de umbrales localizados en las cuevas de los montes. Todo ello sostenido por 4 pilares concebidos como 4 vírgenes, conocidas con el nombre de Tanin Tatizabat, las que sostienen al mundo, distribuidas una en cada esquina y teniendo como columna central al Santísimo Sacramento. El sol nace por el oriente, alumbrando durante el día la tierra y se oculta por el poniente, donde hace su recorrido nocturno por el Calinín. En los confines de la tierra, donde comienza el mar, límite del espacio terrestre y principio del fin del mundo, su interior es habitado por bestias que impiden que cualquier ser humano pueda atravesarlo. De importancia vital es esta región, pues el mar es considerado como la morada del numen totonaco conocido con el nombre de Yaxini, Atzin o Juan o Trueno Viejo, una deidad sumamente poderosa que gobierna sobre las aguas terrestres. Lo que acabo de mencionar permite reconstruir la estructura de un universo concebido en 3 planos, uno celeste donde residen los santos, las vírgenes y los ángeles, otro terrestre que es habitado por los humanos y finalmente el subterráneo, lugar en el que moran en Yaxcabini, que es el diablo, Taxhoyut, que es el titular del fuego, y la deidad Yaxini, además de la Virgen del Carmen. Aquí en esta imagen que están viendo, precisamente lo refleja, no sé si se vea bien porque pues, es de un libro, pero en esta parte que refleja el mundo, aquí está el inframundo, pero aquí precisamente dice que se encuentra la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, no es casualidad que se encuentre ahí, pues ella es considerada como el titular de los muertos, pues una de sus tareas es la de sacar las almas del purgatorio, y además, al ser una entidad dual, se le asocia con las ánimas y con el Calinín. Es un ser dual porque se le reconoce en las comunidades de la sierra que hay una Virgen del Carmen y un Cármino, como en el caso de San Marcos en Xochitlán, que es una comunidad totonaca, ahí la ubican por debajo de la tierra como compañera del dueño de los muertos, jefe del inframundo y que es equiparado con el demonio. Esta noción se va a ver reflejada en la forma en que se constituye el pueblo, el cual también se representa en 3 planos. En este modelo de escalas, las correspondientes a la casa y a la milpa se van a establecer bajo la misma lógica, como era de esperarse, de forma cuadrangular, con un centro y 4 esquinas. En correspondencia, la casa se establece con la misma distribución espacial, y aunque las casas modernas sean hechas de concreto, ya no de madera o de paja, como decían antes, habitar un nuevo terreno implica siempre realizar una ofrenda al dueño de la tierra en las 4 esquinas. La última escala que va a representar al universo corresponde al altar familiar. Es el lugar donde habitan los santos católicos y los dueños de la naturaleza, espacio en el que convergen cielo, tierra e inframundo. Además de ser el sitio primordial para las ofrendas,
Estos oratorios domésticos son conocidos en lengua totonaca como Pusantu, que en español es la Casa de los Santos. En ellos se ubican una serie de imágenes y efigies de santos católicos acordes a las creencias de los residentes de la casa, y en ciertas ocasiones también se pueden encontrar algunas figuras prehispánicas a las cuales se rinde culto. Ocupan un lugar privilegiado San Antonio, la Virgen de Guadalupe, Jesús y San Miguel Arcángel. Esto debido a la orden franciscana que evangelizó la región. Al centro se designa un espacio para colocar a los santos que visitan las casas durante las mayordomías. Además, como complemento indispensable en la cosmovisión totonaca, se coloca una mesa frente al altar que, acorde al tipo de ofrendas depositadas, puede representar al pueblo, al mundo o todo el cosmos. Así pues, el altar es en sí el lugar primordial que sirve como intermediario entre el mundo de los hombres y el ámbito sagrado, y en el que una vez más se va a ver proyectado el universo. Los últimos dos ámbitos mencionados, la casa y el altar, son los espacios donde se efectúa la colocación de las ofrendas durante los actos rituales. A este respecto, resulta evidente que las ofrendas no son colocadas de manera arbitraria, pues lo que se busca es una armonía con el cosmos que se está representando, objetivo que solo se consigue mediante una óptima organización y un extremo orden. Los simbolismos manifestados en los objetos que son ofrendados y en los actos realizados por las personas van a permitir que durante un tiempo específico los santos, deidades autóctonas, antepasados difuntos y habitantes del pueblo se hallen presentes en un mismo espacio, representado con ello a todo el universo en una totalidad. En este sentido, sobre el altar se representa el orden celeste, región habitado por los santos católicos, las vírgenes y Dios. Es donde se colocan las efigies de los santos, muchas veces como platos petitorios y lugares en los que se representan a los patronos del pueblo. Cada uno es colocado al lado del otro, dejando el espacio central para quien en ese momento es homenajeado. Aquí en esta imagen no se ven bien porque está lleno de ofrendas, pero aquí al menos se ve uno. Todo lo que tiene como florecitas rojas que se ven atrás son estos platos petitorios que son de plata y que tienen a los santos que tienen cada uno de los mayordomos. Y a diferencia de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la zona, en la región huasteca, que son las deidades que hacen con papel recortado y que las visten y que les ofrendan, aquí utilizan estos platos que son los santos. Entonces, estos santos van a representar a la misma divinidad, que no solamente se va a referir al santo que se está festejando, sino a la deidad principal, y que son equiparables con las Natsine y los Natlatna, que son los padres y las madres totonacas. Continuando con este orden espacial, el altar se encuentra en la mesa de ofrenda, que se coloca al frente, constituye una representación de la tierra o del pueblo, dependiendo del tipo de ritual que se esté llevando a cabo. En ella se sitúan las ofrendas que personifican a los mayordomos, los antepasados difuntos, así como los hombres y las mujeres de la comunidad. Acerca de la colocación de una mesa como instrumento complementario de los altares, es importante señalar que su uso es característico de los grupos totonacos y tepehuas. Quiero recalcar que mucho de lo que yo he aprendido de los tepehuas es por cariño, que ya estudié tepehuas y de ahí he encontrado muchas similitudes con los trabajos que yo he hecho. Representa el espacio sagrado del pueblo o del mundo. En el centro se puede sintetizar los 4 puntos cardinales. En ocasiones puede ser sustituido por cajones o por tendidos, hojas, plásticos o petates, en donde la idea principal es la de significar las ofrendas que realmente se sirven sobre las mesas para que coman las deidades. En una comunidad de la sierra llamada Mixtlán, al término de los rituales, se baila alrededor de la mesa el son de la mesa, y posteriormente entre 4 hombres la cargan y bailan la mesa. Cabe señalar que se debe hacer una distinción entre la mesa de ofrenda totonaca como un objeto y el término de mesa como sinónimo de ofrenda, que sería el concepto. Esto sin la intención de negar la indudable asociación encontrada por varios antropólogos en diversos pueblos de tradición mesoamericana, donde la palabra mesa se ocupa para designar al lugar donde se coloca la ofrenda, aunque como menciona Joana Broda, solo se trate de una tela, una piedra plana u otra superficie, o bien como un sinónimo de ofrenda. Pues como ya se ha mencionado, la mesa totonaca funciona como complemento del altar. Sin embargo, es de gran importancia considerar la noción de sentar, dado que la traducción de la palabra ofrenda en totonaco refiere a
la palabra tabilanat, que en español se traduce como sentar. En ese sentido, el altar y la mesa son a la vez el asiento de las deidades, por lo que en ocasiones recibe un trato especial al ser reverenciada con sones y danzas especiales para ella. Cabe destacar que la idea de sentar no es exclusiva de los totonacos, pues como refiere Daniel Deú, muchos rituales contemporáneos se presentan, al igual que en la época prehispánica, como la construcción de un asiento para las deidades. Alan Ichon hace referencia a la importancia de la posición de los dioses con respecto a su actitud. Y en este caso, un dios de pie va a estar denotando su acción activa, realiza su función creadora, o sea que están trabajando en ese momento, mientras que una posición sentada va a referir siempre a una deidad inactiva, en posición de recibir sus ofrendas. Cuando está sentado, se le da de comer y de beber. En ese sentido, los santos toman su asiento sobre el altar, mientras que los antepasados difuntos, deidades autóctonas y gente del pueblo son corporizados mediante ciertos códigos numéricos, por lo que también se sientan sobre la mesa. De ahí que la palabra totonaca correspondiente a ofrenda sea tabilana, que quiere decir se sienta, o bilí, que es lo asienta, refiriéndose por una parte a la acción de sentar a las entidades y por otra a que las mismas deidades tomen su asiento para que consuman al interior de este cosmograma que se crea los alimentos ofrecidos. Por lo tanto, las ofrendas totonacas son el alimento que se entrega a las entidades sagradas y al mismo tiempo son la representación de los mismos númenes que acuden y son partícipes del convite. La debida organización de los elementos simbólicos proporciona el espacio que va a representar al cosmos totonaco un ambiente idóneo para la presentación de las entidades sagradas. En ese sentido, una particularidad de los rituales totonacos corresponde al uso de códigos numéricos al interior de las ofrendas. Estas ofrendas contadas, que en el caso de los totonacos corresponden a la forma numérica en la cual se disponen las ofrendas durante algún evento ritual, pueden configurarse a partir de la comida, bebidas, rezos, plegarias, música, danzas u ornamentos confeccionados con flores y otros materiales, los cuales responden a formas particulares de su cosmovisión. Es decir, que no solo cuentan la comida, también van a contar, los rezos están contados, las plegarias, los sones de la música y las cantidades de veces que realizan una danza. Dicha característica, a decir de la doctora Giovanna Broda, va a pertenecer a grupos con un arraigo muy profundo, en tanto que poseen una cultura mesoamericana muy conservadora. No ahondo más en dicha característica por el tiempo, pero sí es importante recalcar que es una característica que debe ser estudiada a profundidad desde un enfoque interdisciplinario y en donde las matemáticas toman un papel fundamental. El trabajo que yo he realizado durante varios años, pues se refiere mucho a esto sobre las ofrendas contadas, no las toco ahorita, pero hace rato en la conferencia que dio Arturo Gómez, él mencionó mucho sobre esto y que es una característica también que ha sido poco abordada y que el lunes la misma doctora Broda dijo que ya no está de moda en estos momentos, pero sí es algo que se encuentra en varias comunidades indígenas y que no se ha estudiado mucho y que además es complicado por estas características. Una vez que la ofrenda ha permanecido por un tiempo determinado en presencia de las efigies de los santos, las ofrendas son levantadas. Para ello se tiende sobre el suelo un plástico rectangular o un petate o a manera de mesa, donde se colocan todos los alimentos que fueron ofrendados. En ese instante todo el orden numérico se va a desarticular. Y se va a reconfigurar como un solo conjunto que al ser dispuesto sobre el suelo se convierte en una sola unidad, representando así al cuerpo de la deidad que se está festejando. Es decir, la ofrenda se va a antropomorfizar. La acción de disponer la ofrenda sobre el suelo simboliza una desacralización debido a que le quitan el ámbito sagrado que obtuvo al momento de estar en el contacto directo con la deidad. Ya colocada en la tierra, puede ser ingerida por los humanos. Para concluir, es importante señalar que el simbolismo de las ofrendas se establece como resultado de una serie de elementos que responden a los contextos en que se llevan a cabo los rituales. El universo se representa por medio de expresiones espaciales que se construyen en diferentes niveles. El mundo, el pueblo, la milpa, la casa, el altar y la ofrenda son escalas del cosmos totonaco. Los territorios se expresan de manera simbólica. Determinados lugares son considerados como la morada de algunas deidades. La ofrenda, además de servir como alimento a las deidades, posee cualidades que le otorgan la facultad de representar a las entidades sagradas. Para ello, cobra relevancia el simbolismo numérico,
Una ofrenda contada sirve como un código para convocar a una entidad acorde al número de la representa, y también tiene la función de darle un cuerpo. A este respecto, se debe considerar un estudio a profundidad para entender similitudes y diferencias entre los mismos totonacos y otros grupos que convergen en toda la región. Y con eso termino. Gracias. Pues muchas gracias, Gastón. Gracias por la publicidad. No sé si esté por aquí la doctora Adelina. Bienvenida, bienvenida. Qué gusto de escucharme. Sí, es un gusto verlos a todos, que todavía podamos estar reunidos, y por eso agradezco mucho a todo el grupo. No se oye. No se oye. No se oye. ¿No? Por mucha Ahorita. dedicación y mucho compromiso por estos caminos de la cosmovisión. Entonces, mil gracias. Mucho gusto. Mientras ponemos tu presentación, voy a dar lectura Mucho a la gusto. semblanza. Esta es nuestra última ponencia del día, a cargo de la doctora Adelina Susan Morales, titulada Del cofre de Perote, las ofrendas para las entidades sagradas del municipio de Jico, Veracruz. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Veracruzana. Ha realizado trabajo de campo en Copalita, Huatulco, por parte de Lina, Oaxaca, y Cuicatla, también en el Lina, Oaxaca. Ha participado en proyectos etnohistóricos en Huatulco, Oaxaca, el Museo del Indio Americano del Instituto Smithsonian. Es maestra y doctora en Historia y Etnohistoria por la ENA, y su línea de investigación es Religiosidad Popular y Cosmovisión Mesoamericana. Ha realizado investigación acerca del calendario de fiestas litúrgicas y su relación con el culto a los cerros, la lluvia y el maíz. Ha realizado trabajo etnográfico en los municipios de Jico, región del Bosque de Niebla, y Jalcomulco, en el centro de Veracruz. Por parte de la docencia, imparte docencia en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Adelante, doctora. Buenas Gracias. Bueno, para no romper con la tradición de la doctora Aurora, voy a leer mi trabajo. Bueno, este trabajo se refiere a los procesos rituales que realizan los habitantes de Jicochimalco para rendir culto a los santos católicos mediante las ofrendas florales, así como la vinculación de este culto con la conceptualización de la naturaleza, especialmente con el cofre de Perote, lugar de abundancia y fertilidad, de donde provienen las plantas utilizadas para la ofrenda. Estas prácticas muestran algunos aspectos de la cosmovisión. Nos concentramos en dos tipos de ofrendas para las entidades sagradas que resguardan el territorio de este municipio. Una es para el dueño de la montaña, y el segundo tipo de ofrenda es de mayor esplendor, dedicado a los santos católicos, como María Magdalena, el 22 de julio, y quien es la patrona del municipio, así como el segundo santo más importante, San Miguel Arcángel. Y también algunas expresiones de las comunidades de la parte alta de Jico. Ellos le rinden culto a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, pero es mucho menor, ¿no? la expresión. ¿Sí? Espacialmente, Jico se ubica en el centro de Veracruz, en la región de las Grandes Montañas. Este lugar está en la parte este del volcán del Cofre, precisamente en la parte del Bosque de Niebla. Culturalmente, Jico se localiza en la región Totonacapan. Sin embargo, se sabe de la presencia náhuatl proveniente de las migraciones chichimecas y del dominio mexica. Desde época prehispánica hasta la llegada de los españoles a Mesoamérica, este espacio fue un punto en el camino que conectaba al puerto de Veracruz con el altiplano,
Por lo tanto, recibió fuerte influencia hispana. Además, las relaciones sociales y económicas con diferentes pueblos de la región, con la ciudad de Jalapa, Perote y Puebla, entre otros, han favorecido una dinámica de continua transformación cultural. Aún así, prevalece en Jico un carácter rural ocasionado por su relación cotidiana con el medio ambiente natural. Y también aún hay algunos recordantes de la lengua náhuatl. Las prácticas religiosas que abordamos corresponden al culto a los santos católicos. Sin embargo, en el proceso ritual destacan prácticas que no corresponden a las normas del catolicismo oficial. El concepto de religiosidad popular nos ayuda a entender cómo en el culto a los santos ha existido desde la introducción de la religión católica a Mesoamérica y hasta la actualidad una dinámica de lucha y adaptación entre la visión del Estado, representado por la Iglesia oficial, y la visión del pueblo. En este sentido, hay que destacar que las propuestas de Báez Jorge acerca de los procesos de sincretismo y conformación de la religiosidad popular. En el estudio de la ritualidad de tradición mesoamericana, Joana Broda ha propuesto un enfoque que integra por una parte los principios de la antropología al estudiar la dinámica cultural de México a través de la organización social y la cosmovisión. Y por otra parte, la historia. De esta manera se abordan procesos culturales de larga duración. Y así, de esta forma, ayuda a explicar manifestaciones de la religiosidad popular como resultado de un sincretismo religioso resultante de reelaboración y reinterpretación simbólica. En el enfoque de Joana Broda, surge el interés por estudiar la tradición mesoamericana, la cual se desarrolla en un espacio geográfico particular, en donde destaca en el horizonte los volcanes y donde los ciclos meteorológicos son adecuados para el desarrollo de la agricultura. La autora destaca que, vinculada a esta actividad, se elaboró el culto a los cerros y la lluvia, con la finalidad de asegurar el desarrollo de las plantas del maíz. Por lo tanto, los hombres se comunican con los dioses en lugares importantes del paisaje, mediante prácticas rituales y ofrendas para solicitar la protección en las milpas, el bienestar de la humanidad y el cosmos. Para comprender cómo las sociedades de tradición mesoamericana han construido su visión del universo, destaca los procesos de observación de la naturaleza y propone el concepto de cosmovisión. La milpa, como elemento básico de la cosmovisión agraria en México, así como el ciclo de lluvias y secas, han sido elemental para sustentar a la sociedad, pero articulado a esta práctica, en cada región se observan procesos naturales locales que anunciaban el inicio o el fin de los cultivos de la planta del maíz. Por ejemplo, el movimiento de los astros, la dinámica de las plantas silvestres, el lenguaje de la fauna como aves o insectos y muchos fenómenos naturales. Se comprende que por esto Joana Broda propone analizar la filosofía mesoamericana con un enfoque interdisciplinario. El pensamiento mesoamericano muestra que el trabajo humano debe ser complementado con el ritual y las ofrendas como medio para pedir o agradecer a los dioses sus fuerzas propiciatorias para continuar la eficacia de los ciclos naturales. En el estudio comparativo de las ofrendas, Broda destaca varios aspectos que los asocian al culto a entidades sagradas, como la tierra, el agua, la agricultura, el paisaje, pero especialmente se busca la continuidad de la vida. Las ofrendas son, y cito a la doctora, el acto de disponer y colocar en un orden preestablecido ciertos objetos, los cuales, a pesar de su significado material, tienen una connotación simbólica en relación con los seres sobrenaturales.
Una ofrenda persigue un propósito, pretende obtener un beneficio simbólico o material de estos seres sobrenaturales. Bueno, la autora sugiere que la tradición indígena de América, estas se pueden ver como cosmogramas, como una representación simbólica del cosmos basada en la abstracción a partir de la observación de la naturaleza. Propone que estos cosmogramas figuran una herencia común en la tradición del Cuarto Mundo, es decir, como una reproducción a pequeña escala del universo de fenómenos y elementos de la naturaleza, así como espacios importantes de su territorio. Destaca que las ofrendas son un obsequio y una invitación para los seres sagrados. 2, es por medio de la oración, plegaria y manipulación de los obsequios, se establece una comunicación con estos seres, porque un principio básico es la reciprocidad que debe existir en la relación entre los humanos, los elementos de la naturaleza y las divinidades. En este aspecto coincide con Catherine Good, y su propuesta de circulación de la fuerza o energía vital, que es el Chicahualistli. Bueno, 3, el lenguaje y simbolismo de los objetos que permiten la comunicación y constituyen una herencia cultural transmitida de generación en generación, la memoria histórica de los pueblos indígenas. 4, Broder refuerza su propuesta con la de Broderson para señalar que existe un lenguaje a través de los objetos que constituye una escritura de representaciones e imágenes. 5, la eficacia se fundamenta en la cosmovisión, en una visión estructurada del cosmos, una visión dialéctica de las fuerzas que constituye el cosmos y la vida del hombre. 6, las fuerzas de la naturaleza como el paisaje, similares a las divinidades, interactúan constantemente con los hombres. Por lo tanto, el hombre, al recibir de estas su aspecto benéfico o negativo, deben colaborar con el mantenimiento del cosmos. Para el caso de las ofrendas que analiza la autora, se trata de cosmogramas expuestos horizontalmente. Y bueno, a partir de estas propuestas trato yo de interpretar las ofrendas de los santos y las ofrendas del dueño del monte. Bueno, en la parroquia de Jico se ofrendan arcos florales. Se ofrendan arcos florales a María Magdalena en julio, durante la temporada de lluvia, es cuando inicia la temporada de lluvia. Y a San Miguel Arcángel el 29 de julio, cuando las fuertes lluvias empiezan a disminuir. Ambos son considerados el corazón del pueblo, por lo tanto participa gran parte de la comunidad. La elaboración del arco implica un proceso de organización y esfuerzo humano. Este acto se considera como un sacrificio pago que debe cumplir para obtener de las entidades sagradas lo solicitado. Por lo tanto, la comunidad considera que para participar se necesita voluntad. La ofrenda inicia con la ida por la flor. La elaboración empieza la primera semana del mes de julio para María Magdalena y en septiembre para San Miguel. Está a cargo de 6 mayordomos y un capitán. Participan exclusivamente hombres porque las mujeres pueden ocasionar que las flores se manchen. Los hombres deben someterse a una purificación para iniciar la procesión, que consiste en ayuno de alimentos rojos, picosos o carnes rojas y abstinencia sexual. Una noche antes de partir a la montaña deben velar y alimentar
con atole, verduras, alimentos verdes. Bueno, el viaje. La mañana siguiente, después de la preparación, los hombres inician una procesión de 3 días. Bueno, esto ha cambiado, va cambiando según los sucesos que se dan, ¿no? Cuando empecé a registrar la fiesta, la gente iba en camionetas, pero hubo un accidente y entonces decidieron retomar la antigua ruta. Y ahora hacen 3 días caminando hacia el cofre de Perote en busca de las plantas. Se dice que esta costumbre está desde tiempos inmemorables. Sigue un camino por la parte oeste del municipio, por una antigua ruta que conecta con el altiplano. Ahora los cortadores de la flor realizan el mismo trayecto caminando y pasando por diferentes poblaciones del municipio hasta llegar a un lugar llamado Tlanconteno, municipio de Ayahualulco. Así entran a la zona del Malpaís, de donde obtienen el agave que les sirve para crear las flores de cucharilla. Aquí es donde se hace la primera ofrenda dedicada a la personificación de la montaña, el Señor del Monte. Él es el dueño de este espacio, por lo tanto se requiere su permiso para entrar a la zona y asegurar la recolección. El capitán de la procesión busca un espacio, cueva o un árbol. Ahí le habla a esta entidad. Sobre el piso le deposita tabaco, alimentos y el alcohol. Y le dice, nuestro padre, nuestro dueño, pagamos lo que se te pide, la santa flor, para nuestro Dios patrón y para nuestro pueblo. Después pueden hacer el corte de las plantas y lo necesario para el arco. Esta petición nos las proporcionó en náhuatl un recordante de esta lengua y quien fue capitán. Esta es la imagen de la planta y de cómo la cargan. Los hombres regresan con el cargamento de las matas de agave o las plantas de bromelia cuando van al bosque de Jico y son recibidos con música, danzas, cohetes. El grupo de floreros se dirige a la capilla de Cristo Rey, en donde depositan los grandes troncos, el bejuco con lo que se arma la estructura del arco y las plantas del agave o bromelia para el caso de San Miguel Arcángel. En la elaboración del arco participan artesanos de la flor de todas las edades hasta niños. El 20 de julio se deposita la ofrenda del arco floral a María Magdalena en la capilla de Cristo Rey, de donde se elabora y bendice. Después inicia la procesión en donde los hombres con esfuerzo cargan la gran ofrenda, recorriendo las calles principales hasta llegar a la parroquia de María Magdalena, ubicada en el centro del pueblo. Esta procesión es acompañada por músicos, danzantes y cohetes y mucha gente con gran devoción. La llegada y colocación de la ofrenda en la portada de la parroquia es espectacular al ver el tamaño del arco, la destreza y la fuerza colectiva que entregan los hombres hasta conseguir que el regalo esté concluido. Finalmente se coloca en el centro del arco el shimali, el corazón de la ofrenda y del pueblo. El shimali es el que se ve en el centro. Este representa el corazón de la ofrenda y del pueblo.
Y es así como se consigue concentrar los símbolos que identifican al pueblo de Xochimalco en el centro de este territorio, con la imagen del Cerro de Jico que está enfrente de la parroquia de María Magdalena, la parroquia de María Magdalena y el Ximali. Así se reafirma la devoción a las divinidades y la identidad del pueblo. El mismo proceso se repite en el culto a San Miguel Arcángel, pero sin tanta majestuosidad. A él se le ofrendan las bromelias, la planta característica del bosque de niebla. Que cumple importante papel en el ciclo hidrológico de este lugar. Bueno, la siguiente narración muestra la concepción de los santos y el papel de las ofrendas de los arcos, así como la idea de que los santos requieren el trabajo de los hombres para otorgarles el bienestar del pueblo. San Miguel ayuda para muchas cosas, principalmente para los males. Él protege al pueblo. Más atrás, según decía mi abuelo, que una vez por no hacerle el arco, se vino una avenida de agua y unos aguaceros que ya no se quitaban. Él entonces estaba haciendo su gobierno. Entonces se fue la gente a conseguir la flor de tencho de las bromelias, hicieron el arco, sacaron al Señor en procesión y se quitó la lluvia y empezó a salir el sol. ¡Qué poder tan grande si es el mismo rayo! Para el caso del culto a la Virgen de Guadalupe, desarrollada en la comunidad de Jico Viejo, Coatiquil y Matalapa, también vemos la misma práctica, pero en un contexto en donde destacan la montaña, por una parte la montaña, las milpas y los cultivos de maíz. Sí. Bueno, comentarios finales. Mediante estas prácticas en Jico destaca la organización ceremonial para el culto a los santos católicos y su comunicación con ellos. Se revive la memoria histórica de la comunidad al recorrer antiguas vías de comunicación y un conjunto de procesos y normas rituales. Se refleja la conceptualización y el conocimiento de su territorio y los recursos naturales que lo caracterizan, así como la dinámica de los ciclos estacionales, pero principalmente sirve para comunicarse con las entidades sagradas, hacerles petición, pagar y agradecer el equilibrio de la vida y de esta manera alcanzar el bienestar del pueblo. Y bueno, asimismo, por medio del esfuerzo humano es depositada la vegetación representativa de una región de sequía en el corazón del territorio, la parroquia de María Magdalena en Xochimalco, donde abunda la humedad en el bosque de niebla. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra de la doctora. Muchas gracias a Adelina y el esfuerzo de venir desde Jalapa para estar presente en este evento. Te lo agradezco muchísimo, me hace recordar los tiempos que ustedes venían con gran esfuerzo y hacíamos nuestro seminario. También la compañera que vino el primer día. Me conmueve muchísimo y les agradezco mucho y son muy buenos datos que ya conocimos un poquito, pero son parte de las tesis. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por todo. Me conmueve mucho que hayas venido, tomado la molestia en esa era de lo digital, todo es digital. Y es muy práctico, pero se pierde mucho de la convivencia. Sí, no me lo podía faltar. Ay, qué amable, qué amable.
Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta, aquí en la sala, el compañero. Bueno, también quiero decir algo más cuando pueda. Como ven, hace frío en mi casa. ¿Puedo decir algo más? Presentó de las figurillas de Sual y de Amaranto que se presentan en Guerrero, ¿no? Estaba viendo que, bueno, estaba observando que también tienen representaciones de cerros, ¿no? Que igual en las fuentes del siglo XVI mencionan a los Tepictocton, ¿no? Que son estas representaciones de los mismos cerros, ¿no? Personificados, ¿no? Ya como deidades. Y también lo de la serpiente, también evoca también un poco a la serpiente acuática, ¿no? La que trae las lluvias, también a la que viene siendo el tornado. Y también en otras, en otros documentos del siglo XVI mencionan que es una deidad acuática, ¿no? Entre los otomíes era Axapapo, Cihuatcoatl, ¿no? Para la zona chinampera del sur de la cuenca. Y también una duda también con respecto a las ofrendas de Yautli, que viene siendo de la familia de los Tajetes, para